Buenos días, sean todos bienvenidos a nuestro culto de adoración de este domingo 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad. Les mando un gran abrazo todavía virtual por ser mis amigos, por ser mi familia. Y deseo que este día sea un día lleno del verdadero amor, aquel cuyos ingredientes le dan sabor a nuestras vidas, del amor de Dios, ese que es incondicional, de ese amor que es sufrido, que es benigno, que no tiene envidia, que no hace nada indebido, que no es jactancioso, que no se envanece, que no busca lo suyo, que no se irrita, que no guarda rencor, que no se goza de la injusticia. Hablamos de ese amor que si no lo tienes, dice la Escritura, simple y sencillamente, que no eres nada. Escribió el apóstol Pablo al final de este capítulo 13, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Hoy te quiero decir, querido hermano, ya lo tienes, Cristo te lo dio, así que practícalo, disfrútalo y enséñalo. Prepárate para adorar a Dios, al Dios verdadero, al Creador del cielo y de la tierra, al que ha tenido misericordia de nosotros y nos ha permitido la vida. Así que preséntate hoy ante Él con un corazón agradecido por lo que ha hecho en tu vida y juntos glorifiquemos su nombre. Pongamos este tiempo en sus manos y que Él nos siga hablando al corazón como lo hizo los últimos 4 días. Oremos. Buen Padre Celestial, Señor, alabamos y glorificamos tu santo nombre. Hoy te ruego, Padre bendito, que nos ayudes en este culto de adoración a ti. Que sea tu Espíritu Santo el que nos guíe a toda verdad, que podamos seguir recibiendo tu palabra para poder alimentar nuestras almas, Señor, y poder cambiar y transformar nuestra mente para poder crecer a esa estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Permite que sigamos sus pasos, Señor. Te damos tantas gracias, Señor, porque hasta este momento nos has permitido la vida. Hasta este momento nos has librado de esta pandemia. Hasta este momento, Señor, nos has provisto para todas nuestras necesidades. Y hoy podemos estar juntos como familia, después de haber recibido tu palabra, entendiendo algunas cosas que tenemos que cambiar, algunas cosas a las que fuimos desafiados, especialmente con nuestros hijos adolescentes, para que en este tiempo de la oportunidad, Señor, podamos aprender a conocer sus corazones. Así que te rogamos en esta mañana que sea tu Espíritu Santo que esté con nosotros, pero no sin antes, Padre, reconocer que nos hemos equivocado, que te hemos fallado, que hemos pecado en contra de ti. Y te pedimos perdón, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder entender cuáles son nuestros pecados, revélanos los que nos son ocultos. Y también, como dijo David, líbranos de las soberbias, para que podamos seguir adelante en este tiempo, Señor. Oramos por los enfermos, por los que están pasando por una situación difícil, por los que han sido contagiados de COVID, Señor, que les des esa paz en sus corazones, Padre, y que si tu voluntad es, puedas tocar esos cuerpos deteriorados, esos cuerpos enfermos, y puedan recuperar su salud. Te damos gracias porque nosotros aquí estamos, Señor, escuchando tu palabra, a los pies de Cristo, Señor, para que tú sigas guiando nuestras vidas. Y te pedimos, Padre, que lo sigas haciendo, que sigas siendo con nosotros para poder, Padre, cumplir con ese propósito que tú tienes para nuestras vidas. Así que te pido que sea tu Espíritu Santo el que nos muestre, Señor, lo que debemos de recibir el día de hoy y que lo pongamos en práctica en nuestra vida diaria. En el nombre de Jesús oramos a ti. Amén. Ahora alabemos al Señor y pidamos que nos dé un bello hogar. Un hogar fuerte y feliz. Dice el Salmo 103, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca. Adoremos al Señor con todo nuestro corazón.
conociendo a Jesús. Hoy vamos a ver su ministerio. Sin duda, queridos hermanos, que para poder conocer a una persona profundamente, la tenemos que conocer desde pequeños. Nosotros a lo largo del mes de diciembre, el mes de enero y parte de este mes de febrero, hemos tratado de presentar delante de ti quién es Jesús, para que tú lo puedas conocer. Sin duda que hemos podido ver desde la profecía, desde antes de su nacimiento, en donde el profeta Isaías, en el capítulo 9, versículo 6, dijo las siguientes palabras: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Después de que Isaías hizo esta profecía, desde antes de que naciera el Señor Jesucristo, 700 años antes, la verdad es que posteriormente, cuando este tiempo se cumplió, cuando llegó la parte del Nuevo Testamento en donde Jesús tenía que nacer, entonces dice la palabra de Dios que un ángel se le presentó a María y le anunció precisamente que ella era el instrumento que Dios había elegido para que el Señor Jesucristo naciera. Así que María aceptó realmente ese desafío, se podría decir, ese ministerio, eso que Dios le había dicho, y ella dijo: hágase con tu sierva conforme a tu palabra. Así que María estaba comprometida con José, no le importó su boda, no le importó los preparativos que ya tenían, y tampoco le importó incluso perder al que iba a ser su marido, con tal de cumplir la palabra de Dios. Después dice la palabra que también a José, a este hombre valiente, se le apareció también un ángel. Ahí está la función del ángel, ¿no? De poder ayudarnos a poder entender los tiempos. Y dice que le dijo que no dejara a María, que la aceptara, porque lo que había en su vientre era algo que Dios había hecho, algo que Dios había enviado. Así que pudimos conocer la actitud de María, la actitud de José, este hombre y esta mujer, que realmente fueron muy valientes al haber aceptado ese desafío y ese propósito que Dios tenía para sus vidas. Después, el nacimiento del Señor Jesucristo, en donde el Señor Jesucristo nacía en un lugar, en Belén de Judea, para que también se cumpliera la profecía. Pero en ese nacimiento que el Señor Jesucristo tuvo, en la visita de aquellos hombres sabios que llegaron al palacio porque sabían que iba a nacer un rey, después ese rey que estaba en ese palacio, Herodes, quiso matar al Señor Jesucristo. Así que, como puedes ver, cada uno de nosotros podemos entender que la vida de Jesús no fue fácil, como la vida tuya y la mía tampoco han sido fáciles a lo largo del tiempo. Por esas razones que José y María tuvieron que huir a Egipto, también para que la Escritura se cumpliera. Después el Señor Jesucristo regresa a Nazaret. Ahí también la profecía decía que Él iba a ser nazareno. Entonces esa profecía también se cumplió. De ahí el Señor Jesucristo bajó hacia el sur, hacia donde estaba el Jordán, para poder conocer a Juan el Bautista y poder comenzar ambos su ministerio. Hemos ido conociendo un poco del carácter del Señor Jesucristo, en donde podemos ver que Él fue un hombre obediente. También podemos ver que después de que el Señor Jesucristo fue bautizado, finalmente también Él fue tentado. Y fue tentado en las tres áreas en donde tú y yo continuamente somos tentados: los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Pero ¿qué pasó? ¿Cuál fue el ejemplo que el mismo Señor Jesucristo nos da a ti y a mí? Finalmente Él fue tentado, pero salió avante de esas tres tentaciones que Satanás había puesto delante de Él. ¿Cómo lo hizo? Dice la palabra de Dios que el Señor Jesucristo estaba lleno del Espíritu Santo. Y la segunda cosa que Él tenía es que conocía la Escritura. Y las tres veces que fue tentado le respondió al diablo
escrito está. La pregunta es, amado hermano, en el momento que tú eres tentado, ¿cómo respondes a esa tentación? Si tú realmente conoces la palabra de Dios, si la Biblia, ese libro maravilloso, ese manual que Dios nos ha dado, es un libro relevante, es una escritura relevante para tu vida y se ha convertido ya en la única regla de fe y conducta. De tal manera que tú puedas ser obediente a lo que Dios quiere de ti y a lo que Dios quiere de mí. Quiero que me acompañes a la lectura del día de hoy. Hoy estaremos viendo Jesús y su ministerio, y este ministerio lo podemos ver en el capítulo 4 de los versículos 12 en adelante. Dice así la palabra de Dios en Mateo 4, 12. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo, asentado en tinieblas, vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hombres, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos, entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasado de ahí, vio a otros dos hombres, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Así que en este pasaje, queridos hermanos, podemos ver varias enseñanzas que tú y yo tenemos que entender. Primero, el cumplimiento de las Escrituras. Jesús regresa de Egipto y se va a Nazaret. Llega a Nazaret, pero después, para cumplir su ministerio, va a Juan el Bautista, el que había preparado el camino para él, y se bautiza, como pudimos ver, por obediencia. El Señor Jesucristo no tenía absolutamente ningún pecado de que arrepentirse, porque estas palabras que el Señor Jesucristo dice: arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado, son las mismas palabras que Juan le decía a la gente que iba a bautizarse con él. Se estaba repitiendo exactamente la misma situación, pero Juan ya no estaba. Dice la palabra de Dios que él había sido apresado. Dice: cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió nuevamente, dice aquí, a Galilea. ¿Qué sucede en este momento en el cual tú y yo necesitamos tratar de entender cuál es la enseñanza de este Jesús, este nazareno, el cual regresa nuevamente a Galilea para poder comenzar ahí su ministerio? Dice aquí: para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán. ¿Qué pasa? El Señor Jesucristo tuvo que ir hacia el norte nuevamente, a donde estaba el mar de Galilea, para poder comenzar allí
su ministerio. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué había dicho el profeta Isaías? Decía que el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Y esa es parte de tu vida y de la mía. Nuestra vida, amados hermanos, estaba asentada en tinieblas. Pero ¿qué pasa ese momento en el cual tú y yo escuchamos del Señor Jesucristo? Tal vez muchos de nosotros fuimos escépticos para poder entender con claridad qué era lo que Dios estaba queriendo de nuestras vidas, y muchos de nosotros, pensando mal, decíamos: estos cristianos lo único que quieren es quitarnos nuestro dinero. Y así mucha gente piensa. Creen que tenemos un interés económico en las personas cuando compartimos el Evangelio de Cristo, porque no se dan cuenta que sus vidas están asentadas en tinieblas. Dice: y los asentados en la región de sombra de muerte, luz les resplandeció. A ti y a mí nos resplandeció la luz. A ti y a mí realmente pudimos entender con claridad lo que significaba ese cambio de vida. El poder estar en las tinieblas con una venda en nuestros ojos, con nuestros oídos tapados, para poder escuchar el Evangelio del Reino. Dice la palabra de Dios que desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, y esta es la invitación que una vez a ti y a mí se nos hizo: arrepentidos. Y ese arrepentimiento es ese cambio de mente que tú y yo necesitamos tener. La pregunta es si tú, querido hermano, ya has cambiado tu mente, si la has transformado, si hay un cambio de vida en ti. Y eso es lo que la palabra de Dios nos quiere mostrar el día de hoy. Hace unos días, hace 4 días que comenzaron, ¿verdad?, estas conferencias. La primera de ellas fue armonía familiar. ¿Cómo está tu familia, hermano? ¿Hay armonía en tu casa? ¿Realmente te sientes feliz? ¿Te sientes realizado como hombre, como mujer, como hijo en el lugar a donde tú te encuentras, en ese hogar? ¿O necesita haber algún desafío, un cambio? El conferencista, nuestro hermano Víctor Villanueva, hablaba de las relaciones. Para que pueda haber armonía en una familia, necesita haber buenas relaciones. Y él decía que la primera relación era la relación vertical. Esto es tu relación con Dios. Y después habló de la relación interfamiliar, habló de la relación con nuestros siervos o con las personas que trabajan con nosotros, con las personas con las que nos relacionamos continuamente. ¿Cómo está esa relación? ¿Hay armonía en nuestras relaciones? Y después viene ese desafío, ¿no? Si realmente yo no tengo armonía en mi hogar, entonces lo que tengo que hacer es formar un hogar fuerte, familias fuertes y felices. Y decía el canto que hemos puesto en varias ocasiones: salvemos a nuestro país con familias fuertes y felices. Y estas conferencias que se estuvieron dando a lo largo de los 4 días fueron con ese propósito: por una familia fuerte y feliz. Después, en este arrepentimiento que estamos viendo, para que podamos acercarnos a Dios, se nos dio otra conferencia acerca de los adolescentes, ese tiempo de oportunidad en la cual tú y yo como papás nos preguntaron si estábamos cerca del corazón de nuestros hijos. La pregunta es si los conoces. La pregunta es si ellos te tienen confianza, si tienen una buena relación contigo. O como dijo, tal vez están solamente esperando la oportunidad para poder salir de su casa, porque ese hogar, o lo que debería de ser un hogar, se ha convertido en un infierno. Tal vez las señoritas están esperando encontrar un varón que las saque de esa casa para poderse casar con él, aún sin amor. Nosotros, hermanos, de verdad es que tenemos que meditar mucho en lo que se nos dijo a lo largo de estos 4 días. Sinceramente, todos tenemos cosas que cambiar. Aquí el Señor Jesucristo dijo: arrepentíos, porque el reino
de los cielos se ha acercado. ¿Quién es el reino de los cielos? Es Él. Era el cumplimiento de la profecía del Mesías. El Mesías tan esperado había llegado ya. Estaba entre ellos, está entre nosotros. Por esa razón es que este pasaje sigue siendo actual hasta el día de hoy, porque nos sigue hablando de la manera de cómo nosotros debemos arrepentirnos. ¿Cómo estás tú, querido hermano? ¿Realmente hubo un arrepentimiento genuino en tu vida para poder seguir caminando? Porque después, en la tercera conferencia, siempre se hizo una pregunta: ¿dónde está papá? ¿Y sabes por qué? Porque hay veces que nosotros como padres estamos ausentes de nuestros hijos, estamos ausentes de nuestra esposa, estamos ausentes de nuestra familia. Le damos prioridad al trabajo, le damos prioridad a otras cosas, pero en realidad no estamos. Así que ojalá que de verdad cada uno de nosotros podamos entender lo que significa este pasaje, un ministerio. El ministerio que Jesucristo había iniciado y en donde Él comenzó a enrolar, comenzó a buscar personas, y esas personas que comenzó a buscar tienen varias características que quiero que veamos. Dice que andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. ¿Qué pasó? El Señor Jesucristo los vio como algún día te vio a ti, como algún día me vio a mí. ¿Y qué hizo? Fíjense lo que les dijo. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. ¿Qué podemos ver en estas palabras? Entonces Jesús estaba cumpliendo su misión de poder enrolar personas para poderlos enseñar y que pudieran tener una visión. ¿Cuál iba a ser la visión de ellos? Ser pescadores de hombres. ¿Cuál es nuestra misión? Hacer discípulos de Jesucristo. Pero para poder hacer discípulos de Jesucristo, primero nosotros necesitamos ser discípulos. ¿Cuál es la actitud que tú tomaste el día que Jesucristo te llamó? Dice aquí que ellos, dejando al instante las redes, le siguieron. ¿Cuál sacrificio has hecho tú, querido hermano, querida hermana, cuando tu llamado fue del Señor Jesucristo para decir: sígueme? ¿Has dejado esas cosas que realmente se convertían en un estorbo para ti o que eran un lastre que te impedía seguir caminando? Porque aquí habla de fe. Dice que dejando al instante las redes, habla de obediencia. Dice que le siguieron. Así que ahí está el punto: nuestra fe y nuestra obediencia. El Señor comenzó a hacer un equipo de trabajo, un equipo de discípulos, como cada uno de los pastores tratamos o intentamos hacer un equipo en nuestras iglesias. Un equipo que nos ayude a poder cumplir con el propósito y la misión de la iglesia, de poder hacer discípulos. Dice el versículo 21, pasando de ahí vio otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Así que podemos ver, hermanos, que Dios llama de diferentes formas. A unos dice que los vio y los llamó. A otros dice que estando trabajando, incluso con su padre, con su familia, los llamó. Así que Dios te puede llamar en cualquier lugar donde tú te encuentres. Y ellos, dice el versículo 22, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. ¿Cuánto tiempo pasaste tú para poder obedecer a Dios y poderle seguir? La palabra de Dios nos muestra la actitud de aquellos que Dios llama y que debería de ser la misma actitud tuya y mía. Versículo 23, y recorrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos. Y ahí está la enseñanza, predicando. El Señor Jesucristo estaba predicando y ellos, estos 4 primeros que había llamado, estaban escuchando.
escuchándolo a Él para poder aprender. Porque dice la palabra que estaba enseñando y predicando el Evangelio del Reino. ¿Qué estaba haciendo el Señor Jesucristo con sus discípulos? Enseñándolos. Porque más adelante los enviaría a poder hacer lo mismo que Él hacía. Después dice que sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Si tú recuerdas, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, ¿verdad? Que son los que más se mencionan en la Biblia, también ellos sanaban porque el Señor Jesucristo los había empoderado. Les había dado poder para poder echar fuera demonios y para poder sanar enfermedades. Este es el método que el Señor Jesucristo siguió para poder hacer ese llamado. ¿Qué pasa cuando la gente conoce a alguien que le hace un favor y un favor tan grande? ¿Se acuerdan como esa mujer que durante 12 años tenía flujo de sangre y ella con su fe decía: si solo tocare su manto seré sana de mi enfermedad? Y así fue. ¿Y se acuerdan aquellos 4 hombres que llevaron a un paralítico delante del Señor Jesucristo para que lo sanara? Dice la palabra de Dios que ese paralítico fue salvo por la fe de ellos. ¿A cuántos tú, hermano, estás llevando a los pies de Jesucristo? En estos días que hemos tenido las conferencias, parece ser esta mañana el día de ayer, que tuvimos nuestra reunión de varones, yo les decía que en la primera conferencia Armonía Familiar tuvimos 135 vistas, pero en la segunda conferencia, en la de los adolescentes solamente tuvimos 99, y en la de ¿Dónde está papá? Bajó a 45. Y yo decía dentro de mí: Señor, por favor, pon hambre de tu palabra en cada uno de nosotros. ¿Qué sucede? ¿Tan rápido se aburre la gente? ¿Tan rápido se fastidia la gente de escuchar la palabra de Dios? Cuando debería de ser algo que nos motive a estar esperando. Ya van a ser 6:45 para poder escuchar la conferencia, para poder saber qué Dios tiene para mí, qué Dios me va a dar para que yo pueda hacer un cambio y una transformación de vida, para que yo pueda aceptar ese desafío. ¿Qué pasa con nuestras vidas? Necesitamos entender quién es este Jesucristo, porque dice aquí que se difundió su fama por toda Siria, y dice que le traían a todos los enfermos de todos lados. ¿Y saben qué hacía él? Los sanaba. ¿Qué pasa? O sea, la gente nos acercamos porque tenemos un interés en él. Pues acércate por ese interés, porque todos necesitamos sanar también nuestras almas. Necesitamos sanar nuestros espíritus. Pero aquí la palabra de Dios dice que le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Sigamos a Jesús, queridos hermanos. Necesitamos seguir a Jesús. Él estableció su ministerio. La próxima semana estaremos comenzando con uno de los pasajes más hermosos de toda la Biblia, con uno de los pasajes más aleccionadores de toda la Biblia, el Sermón del Monte. Así que cada uno de nosotros, hermanos, necesitamos preparar nuestro corazón para que podamos recibir esas bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos verán el reino de Dios. ¿Quieres ser bienaventurado? Entonces necesitas seguir a Jesús. Necesitas conocer su palabra. Él dijo estas palabras, y es unas palabras que se repiten en el corazón y en la mente y en los oídos de cada uno de nosotros. Venid en pos de mí, venid en pos de mí. Él quiere que le sigamos, Él quiere que estemos pendientes de cada uno de los pasos que Él sigue para poderlos imitar. Y después dice la palabra de Dios que Él nos hace pescadores de hombres. ¿A cuántas almas has traído a los pies de Jesucristo? Yo les decía estas conferencias, pues lo único que tienes que hacer es compartir el enlace para que la gente lo vea. Lo demás déjaselo a Dios. Tú lo único que tenías que hacer era compartir el enlace
con las personas que tú crees que necesitan de Cristo, que tú sabes que no conocen de Cristo. Lo demás es el Espíritu Santo de Dios el que hace la obra. Pero Dios nos desafía a cada uno de nosotros. Es más, en estas predicaciones que nosotros hacemos y tocan tu corazón, la pregunta es: ¿por qué no las compartes? ¿Por qué no se las compartes a tus vecinos, a tus amigos, a los inconversos que tú conoces? Así que, venid en pos de mí y les haré pescadores de hombres. Y algo más. Dice que Pedro y Andrés, dejando las redes al instante, dejando todo al instante, cada uno de los cuatro, dejando todo al instante, le siguieron. Yo quisiera, querido hermano, que así como esto que nosotros hemos escuchado en ese ministerio que inicia nuestro Señor Jesucristo, en donde ciertamente hay un arrepentimiento de nosotros y después una decisión de seguirle, una decisión de dejar todo aquello que te esté estorbando, una decisión de poder establecer las prioridades que tú necesitas establecer para que puedas tener esa vida plena. ¿Hacia dónde tú estás dirigiendo tu tiempo? ¿Cuál es tu tesoro más importante? Por esas razones que la palabra nos trata de enseñar lo que Dios quiere. Déjame compartirte un pequeño resumen de lo que la palabra de Dios me mostró hoy para que yo también te lo pueda compartir a ti. Para ser aptos para el reino de Dios, se necesitan 6 cosas según nos presenta este pasaje. La primera es un llamado que el Señor nos hace a ti y a mí. La pregunta es si nosotros escuchamos ese llamado. Yo creo que muchos de los que estamos escuchando tuvimos ese llamado. Algunos hace poco, algunos hace más años, algunos hace mucho tiempo, o algunos tal vez desde pequeños tuvieron ese llamado. Número 2, arrepentimiento. Y arrepentimiento, como lo hemos dicho en incontables ocasiones, es un cambio de mente, viene de la palabra metanoia. El apóstol Pablo en Romanos 12, 1 y 2 decía: os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que podáis comprobar cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Así que nosotros necesitamos cambiar nuestra mente. Necesitamos cambiar nuestros pensamientos, ya lo dijimos en varias ocasiones. Somos lo que pensamos. Y todas las decisiones que tú y yo tomemos en este tiempo van a traer consecuencias, para bien o para mal. Cuando comenzamos en enero con el libro de Génesis, hablábamos del origen y el destino. ¿Y qué pasa, verdad? En tu vida se originan decisiones que puedes tomar el día de hoy. Si es una decisión acertada, va a bendecir tu vida y la vida de los que te rodean. Si es una decisión equivocada, no solo te va a perjudicar a ti, sino va a perjudicar a las personas que te rodean. Así que Adán y Eva tomaron una decisión equivocada y fueron echados del jardín del Edén. Y muchos más tomaron decisiones equivocadas. Dice la palabra de Dios que en el corazón de los hombres está de continuo el mal. Por eso es que Dios se arrepiente de haber hecho al hombre y viene el diluvio. Y solamente un hombre halló gracia delante de los ojos de Dios. Y ese hombre cambió el destino de la humanidad. Porque Dios quería destruir todo. Pero por ese hombre, por Noé y su familia, es que tú y yo hoy estamos aquí. Origen y destino. Y lo mismo sucede a lo largo de nuestras vidas. Si tú te arrepientes, entonces vas a cambiar tu vida y vas a poder tener esa vida abundante que el Señor Jesucristo te ha prometido. Tercera cosa, fe. Necesitamos fe para poder dejarlo todo y poder seguir al Señor Jesucristo. A veces significa un sacrificio. A veces necesitamos entender
que éramos adictos al trabajo y el Señor nos está pidiendo en este momento que dejemos de ser adictos al trabajo. No nos dice que dejemos de mantener a nuestra familia, pero sí nos dice que lo dejemos para poderlo seguir a Él. ¿Qué tanto tú estás siguiendo al Señor Jesucristo? Cuarta cosa, obedecerlo. Si Él dice, sígueme, entonces ¿qué tenemos que hacer? Seguirle. Cuando hablamos del bautismo decíamos que había dos palabras muy importantes acerca del bautismo: sujeción y obediencia. Yo me tengo que sujetar al Señor Jesucristo y tengo que obedecerle. ¿Qué recibo a cambio? Recibo lo que Él prometió, una vida abundante. Recibo el poder tener una familia en armonía. Recibo el que mis hijos se puedan sujetar a mí y pueda yo gobernar bien mi casa. Recibo el poder tener una buena relación con mi esposa y una buena relación con mis hermanos en Cristo. Recibo también el carácter de Cristo para poder mirar con los lentes de Cristo y tener misericordia de la gente que se presenta delante de mí y que no es cristiana, para poderle tener paciencia, para poderle tener amor y para poder desear que esa persona reciba lo que yo ya recibí, el regalo de gracia que Dios me ha dado. Quinta cosa, escuchar y aprender. ¿Se acuerdan? Marta y María. Marta se dedicaba a hacer todos los quehaceres de la casa. Y el Señor Jesucristo le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada has estado con muchas cosas. ¿Y dónde estaba María? María estaba a los pies del Señor Jesucristo. Dice: pero María ha escogido la mejor cosa. ¿De qué manera tú estás escogiendo? ¿Estás turbado, turbada por muchas cosas? Entonces el Señor Jesucristo dice: déjalo y sígueme. Eso es lo más importante. Y la sexta enseñanza es ser enviados para poder predicar el Evangelio del Reino. ¿Qué tan preparado estás tú, hermano, hermana, para poder predicar el Evangelio del Reino? Así que yo lo único que te digo en este día, en este domingo que Dios nos ha regalado, recuerda estas 4 es. Y espero que no se te olviden, porque esas 4 es te van a poder enseñar las 4 cosas que tú y yo debemos ser, o debemos de hacer más bien. Es enrolar, enseñar, empoderar y enviar. Te la repito: enrolar, que quiere decir llamar a la persona, ¿sí? Segundo, enseñar a la persona. Tercero, empoderar a la persona. Y cuarto, enviar a la persona. ¿Sí? Ese es el punto, es lo que el Señor Jesucristo quiere de nosotros. ¿Se acuerdan antes de la ascensión al cielo? ¿Qué les dijo? Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Recibiréis poder. El Señor nos empodera a cada uno de nosotros. Y dijo: me seréis testigos. Y Él dijo: Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué pasa? Sí, nosotros hemos ya sido instruidos por el Señor Jesucristo. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. 4 cosas: enrolar, enseñar, empoderar y enviar. Oremos para que cada día podamos conocer más a Jesús y podamos, queridos hermanos, aprender más de Él con un propósito: hacer su voluntad. Te conviene a ti, me conviene a mí, porque Él ha prometido que nos va a dar una vida abundante. Vamos a poder tener esa familia en armonía, esa familia fuerte, esa familia feliz, y que además nuestra sociedad va a ser una sociedad de cambio, que glorifique el nombre de Jesús. Oremos. Buen Padre Celestial, Señor, alabo y glorifico tu santo nombre en esta hora, Señor. Te doy gracias, Padre, por tu palabra. Te doy gracias porque nos instruye. Te doy gracias porque nos hace un llamado al arrepentimiento, Padre bendito,
y también desafía nuestra fe para poder obedecerte y para poder seguirte, Señor, para poder entender con claridad cuál es ese propósito que tú tienes para nuestras vidas y que cada uno de nosotros podamos estar viviendo en ese propósito. Así que yo te pido, Padre bendito, que podamos ser imitadores del Señor Jesucristo para poder seguir ese ministerio que Él tuvo aquí en esta tierra para poder predicar el Evangelio del Reino y que este mundo caído donde están las tinieblas le pueda resplandecer la luz que eres tú. Así que te pido, Señor, que nos des ese denuedo que necesitamos cada uno de nosotros para poder obedecerte y para poder cumplir con el mandato de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Te doy gracias, Padre bendito, por lo que permitiste estos últimos 4 días con tu palabra, Señor. Te pido que realmente cada uno de nosotros acepte los desafíos que ahí se propusieron para poder formar esas familias que tú quieres que seamos cada uno de nosotros, fuertes y felices. Y te doy gracias por tu palabra el día de hoy. Te pido, Señor, que la grabes en el corazón de cada uno de nosotros y que no solamente seamos oidores, sino hacedores de tu palabra. En el nombre de Jesús oramos a ti. Amén. Muy bien, amados hermanos, pues los anuncios de esta semana aparecerán ahí en el chat de la iglesia. Yo espero que de verdad tú puedas seguir compartiendo estas 4 conferencias de la semana pasada, o sea, lo que vimos hasta el día de ayer, porque lo puedes seguir haciendo. Esa es la ventaja de poder tener en YouTube esas conferencias, que si tú conoces a alguien que tenga esa necesidad, compártela. Y si tú le puedes compartir el Evangelio, sería maravilloso, porque entonces serías un creyente fructífero. El Señor Jesucristo dijo que teníamos que dar fruto cada uno de nosotros, porque el que no da fruto dice que será cortado. Así que yo espero que tú te motives y te animes a poder seguir compartiendo con todos aquellos que no conocen del Señor Jesucristo. Muy bien, amados hermanos, pues es tiempo de poderle devolver al Señor un poco de lo mucho que Él nos da. Dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 7, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Así que si tú tienes una ofrenda, si tú tienes tu diezmo, entonces devuélvele al Señor lo que es de Él y esté en paz con Él. Así que ahí al final va a aparecer la cuenta de nuestro hermano Israel para que cada quien pueda hacer sus depósitos. Y si alguna persona por alguna razón no puede salir o no puede ir a depositar, entonces háblenos y nuestro tesorero o alguna persona de nuestra iglesia podrá pasar a recoger sus ofrendas para que usted pueda realmente devolverle a Dios lo que es de Él. Que Dios les bendiga, queridos hermanos. Por favor, síganse cuidando. No sabemos, parece que ya el día de mañana va a cambiar el semáforo a semáforo naranja, pero nosotros todavía no nos vamos a seguir reuniendo hasta que no veamos que realmente esta pandemia está siendo controlada. Yo le doy gracias a Dios por la vida de cada uno de nosotros, que aún seguimos todavía con vida. Pues que Dios guarde a cada uno de ustedes, use su tapaboca, no vaya a lugares que no debe de ir y cuídese mucho para que juntos podamos seguir hasta que podamos reunirnos aquí en este templo como lo hacíamos antes, y espero que algún día podamos volver a abrazarnos, podamos darnos un beso y poder decir hermano te amo, hermano te amo, que podamos realmente seguir adelante en lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Que Dios les bendiga. Ahora recibamos la bendición de Dios. Te pido que inclines un momento tu rostro y si esta palabra tocó tu corazón, entonces pídele a Dios que la puedas poner por obra. Recibamos la bendición. Que la bendición de Dios Padre, la gracia del Espíritu Santo y el amor del Hijo esté con todos y cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que Dios les bendiga, queridos hermanos.